Bueno, irles contando un poco que cuando me pidieron esta clase de medidas prácticas para prevenir el impacto del parto en el piso pélvico, yo lo primero que dije fue, oh, qué difícil, me pidieron la clase más compleja, porque finalmente es uno de los gatillantes de la disfunción de piso pélvico, el parto. Entonces, creí que la mejor forma era ir haciendo un análisis de lo que hay. Ups, ahí sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es que vamos a hacer una revisión de la literatura, vamos a hacer un análisis crítico de las conductas clínicas y vamos a ver medidas prácticas. ¿Ya? Bueno, como ustedes bien saben, dentro de los factores de riesgo para la disfunción de piso pélvico, tenemos la obesidad, tenemos el estreñimiento, tenemos la multiparidad por un efecto sumativo, ¿cierto?, en el piso pélvico. Uno de los más graves es el forceps y la obesidad. Bueno, todo esto es archi sabido. El tabaquismo también influye, sobre todo cuando produce tos crónica. Y dentro de las medidas preparto que conocemos que ayudan a prevenir un poco la disfunción de piso pélvico, tenemos el mantener un peso adecuado, un incremento ponderal que sea regulado. Sabemos que un aumento sobre 20 kilos, hablamos más de patología de piso pélvico, mantener hábitos defecatorios que sean regulares, ¿cierto?, que hayan medidas de higiene perineal regulares y constantes, y cuando hablamos de higiene perineal nos referimos de higiene en el sentido no de agua, jabón, desinfectante, sino que como hábitos, cultura miccional, la micción programada, cada 4 horas, sin pujo ni apuro, y que haya un tratamiento de patologías concomitantes. Y el enfoque más importante es en el grupo de riesgo, que vienen siendo las embarazadas y las adultas mayores. Pero bueno, eso está archisabido y súper documentado. Pero ¿qué pasa cuando estamos acá, en el parto? Cuando sale la cabeza, cuando puede ser que hayamos evitado hacer una episiotomía, pero vemos que este niño es grande y decimos, uy, aquí va a quedar la escoba. O me retiene los hombros o se desgarra la señora. A todos nos ha pasado. Ustedes ya como becados de tercero han asistido una cantidad de partos importantes y seguro se han topado con situaciones como esta. Entonces yo quise analizar qué hay en la literatura fríamente que pese. Entonces, me gusta dividirlo así, como las medidas preventivas. Tenemos hartos artículos que hablan de ejercicios de piso pélvico para llegar en mejores condiciones al parto, ¿cierto? Del pujo en expiración, masoterapia, partos en posición sacroflexible, una protección perineal adecuada. Recuerden que está el tema del manos sí, manos no, hands on, hands off, y las compresas tibias perineales, todas como medidas preventivas de un daño mayor en el piso pélvico. Entonces, cuando comenzamos a buscar en un metabuscador común y corriente, que es bastante bueno, el PubMed, quise ver, a ver, vámonos para atrás, quise ver una por una cuáles de estas eran realmente efectivas, porque ustedes saben que con la obligatoriedad que hay de alguna forma en las instituciones educativas de producir investigación y se evalúa a los docentes por la cantidad de publicaciones, más no por la calidad de las publicaciones, nos hemos llenado de artículos basurita, de alguna forma, que hay que poder limpiar. Entonces, publicaciones de todo hay mucho, y yo me decidí a buscar de estos 6 puntos qué era lo que había en la literatura. Entonces, cuando queremos buscar ejercicios de piso pélvico y embarazo o parto, encontramos 205 publicaciones, que es un número no menor. Pero evidentemente hay que aplicar filtros de ensayos clínicos, ¿cierto?, que sean de los últimos 10 años y que sea en humanos. Y rápidamente nos bajaron los artículos a 37, porque, por ejemplo, de ejercicios de piso pélvico
No nos sirven opiniones, no nos sirven revisión de la revisión de la revisión, porque van a los mismos artículos. Entonces queríamos artículos concretos donde se hubiese evaluado la efectividad de los ejercicios de piso pélvico en el embarazo o en el parto. Entonces, hay harto, les traje este como ejemplo, donde habla, es un ejemplo tipo, son todos muy parecidos, donde tienen la precaución de hacer estos ejercicios en primigestas, evidentemente porque ustedes saben que hay un efecto sumativo de daño en el piso pélvico con los embarazos. Y desde las 20 semanas de gestación comenzaron a hacer ejercicios de 8 contracciones, 3 veces al día, etcétera, etcétera, 230 mujeres, ¿ya? Y bueno, los resultados son bastante optimistas. En general, todos los artículos refieren que los ejercicios de piso pélvico son efectivos reduciendo el riesgo de incontinencia de estrés o de esfuerzo, siempre y cuando sean supervisados por un personal entrenado. Y acá es fundamental la labor de los ginecólogos y de los matrones. ¿Por qué? Porque existe un riesgo no menor de que la paciente, en vez de contraer, puje y se haga más daño. Yo quisiera recordarles cuando ustedes estaban como en quinto más o menos, hacen sus primeras pasadas por gine o en el internado, el primer tacto que hicieron. En el primer tacto uno puede tener muy clarita la anatomía, lo que voy a encontrar, los órganos, pero es muy difícil evaluar una contracción muscular o darse cuenta si hay o no un prolapso. En general se siente como calentito, nada más, ¿ya? Entonces, ojo, siempre tienen que ser evaluados por un profesional que tenga la habilidad, que haya hecho muchos tactos, que logre identificar estructuras. Ahí es fundamental la pega del gine. No basta solo, hay estudios publicados que no basta solo con darle la indicación verbal a la paciente ni pasarle un folleto. Tiene que ser evaluada mediante tacto vaginal para ver que no haya un pujo por parte de la paciente ni contraiga otra cosa. ¿Ya? Este es otro ejemplo de artículo, pero en resumen, todos los artículos que hablan de ejercicios de piso pélvico dice que tienen que ser supervisados por un profesional competente desde la semana más o menos 28 hasta la 37 de gestación. Estos ejercicios tienen que ser sumados con actividades educativas y de soporte psicológico. Ahora, la mirada crítica es que gran parte de estos esfuerzos, como estamos hablando de musculatura estriada que movemos voluntariamente, depende de que la paciente realmente le ponga empeño y lo haga en su hogar. Si no, se pierde, porque la paciente tiende a hacer solo la primera semana los ejercicios y después los olvida, ¿ya? Se trata de trabajar en la asociación. Si ustedes van a dar esta indicación, por ejemplo, le dicen, señora, cada vez que se lave los dientes, haga 8 contracciones de Kegel. Evidentemente, una vez que ustedes ya hayan visto que la señora no puja, sino que contrae, ¿ya? Entonces se hace esa asociación y la señora, si se lava los dientes en la mañana, después de almuerzo y antes de acostarse, tiene que hacer sus ejercicios. ¿Sirven los ejercicios antes del parto para el piso pélvico? Sí, sí sirven. ¿Ya? Mejoran la propiocepción. La paciente se puede dar un poquito más cuenta de lo que está moviendo, de lo que está relajando, de lo que está contrayendo. Fortalece los esfínteres y el músculo puborectal. Empodera a la paciente. Tiene potenciales beneficios, no tiene grandes contraindicaciones y hay un mejor enfoque y acercamiento con el parto y también con la pareja. ¿Qué pasa con el pujo en expiración? ¿Ya? Sabemos que el pujo se produce por efecto de la musculatura abdominal y la fuerza de la contracción uterina, ¿cierto? Hay varios estudios, este que traje aquí es un clínico randomizado de 166 nulíparas, todas con embarazo de término de bajo riesgo, porque evidentemente cuesta encontrar estudios que sean limpios, porque no es lo mismo parir
un recién nacido de menos de 2,5 kilos o sobre 4 kilos, ¿cierto? O las edades maternas, o si hay posiciones posteriores persistentes, si hay edema, por ejemplo. Y este estudio es uno de los más limpiecitos que encontré y hace la comparación entre el pujo en expiración y el pujo en valsalva. La valsalva es la apnea. Toma aire, cierra y puja, que es lo que vemos con mayor frecuencia en los servicios clínicos. El pujo en expiración, que puede ser por grito, soplando, en cualquiera de esas medidas. Y esto es lo que encontraron. Se reduce la incidencia del daño perineal con el pujo en expiración. Las laceraciones, grado 1, 2 o 3, son mayores en valsalva. En episiotomía no hubo diferencias estadísticas, pero sí el pujo en expiración prolonga los tiempos del expulsivo. Y aquí tenemos contraposición con otros estudios. Entonces, todavía no está todo dicho. No sé si mañana vaya a salir un artículo fabuloso con 3.000 pacientes, todas primigetas, todas con estados nutricionales normales, sin anestesia, que pudieron caminar y que nos cambie todo el enfoque de la asistencia del parto, como fue finalmente lo que pasó con el tema del parto en podálica, ¿ya? El estudio de la doctora Hanna. Entonces, en este momento, pujo en expiración versus pujo en valsalva todavía tiene resultados contradictorios según el estudio. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención bien crítico, porque es muy fácil criticar que el pujo en valsalva es malo, que eso hace daño. Se ha visto en algunas profesiones que están trabajando harto el piso pélvico, que tienden a ser muy críticos. Pero hay que ser matrona o ginecólogo y estar ahí, con la cabeza coronando, con los latidos en 80, con la señora que no hace caso, para darse cuenta que muchas veces sí una valsalva viene a salvar la situación, porque evidentemente el pujo es más efectivo, el niño sale mejor, es más rápido. Entonces, ahí el llamado a atención es poner en equilibrio que no todo es blanco o es negro. Les cuento no es anécdota, pero una historia. Me tocó a mí ser perito en una demanda de una matrona que hubo en el Hospital El Pino en Santiago, porque quedó con molestias en su episiotomía. Ella fue a sesiones de rehabilitación posparto a un centro médico privado y la persona que le estaba haciendo los ejercicios, le estaba enseñando y todo, la indujo a que hiciera una demanda contra el hospital porque su bobita había pesado 2,9 kilos y le habían hecho una episiotomía. La señora fue a juicio, un juicio que lleva ya casi 2 años, y finalmente es muy delicado dar una opinión así como tú no necesitabas episiotomía porque tu guagua era chica. Hay que ser muy cuidadoso y en eso yo estoy tremendamente agradecida de los ginecólogos y de los matrones que somos responsables porque hay que estar ahí, hay que estar en el parto. Esta paciente finalmente tuvo un trabajo de parto muy largo, tenía genitales muy edematosos, el niño era pequeño, sí, venía en una izquierda anterior, sí, pero el edema genital era tal que con esa episiotomía se hizo una prevención de un desgarro grado 3, grado 4. O sea, esa episiotomía estaba bien indicada, pero el juicio todavía sigue. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Bueno, ¿qué pasa con los masajes perineales anteparto, que están bastante de moda? Bueno, hicimos la misma búsqueda. En masaje perineal encontré 99 referencias. Le hicimos el mismo filtro y acá además le pusimos que fuera en humanos porque nos dimos cuenta que de
del área de la veterinaria, hay harto tema con los masajes perineales en las vacas. Si alguno de ustedes tiene una vida un poco más rural, nos puede contar algo al respecto. Masajes perineales para el parto, hay mucha publicación de tipo veterinaria. Y lo otro es que le sumamos que fueran adultos. ¿Por qué? Porque hay un tema con los niños que nacen con daño medular, ya sea mielomeningocele, espina bífida, que necesitan maniobras de Credé para orinar, ¿ya? Entonces pusimos solo adultos y bueno, solo encontramos 9 resultados, que es nada para un tema. Entonces quise ir en busca de un artículo del Cochrane, que siempre yo había escuchado que hacían referencia de lo bueno que era el masaje perineal, que es este, seguramente ustedes lo han visto, del doctor Beckman, y que es del Cochrane. Entonces yo me di el tiempo de leerlo y se los traje un poquito traducido. Entonces la estrategia de búsqueda de esta revisión fue en el mismo Cochrane, en PubMed, en Embase, ¿cierto? Desde 1966 hasta el 2012. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de este trabajo? Ensayos controlados aleatorios y cuasi aleatorios que evaluaron cualquier método descrito de masaje perineal, o sea, con un dedo, con 2 dedos, con los pulgares, por la pareja, autorrealizado, con aceites, con lubricantes, todo servía. Eso ya a mí me empezó a hacer un poquito de ruido. Los resultados principales que destacan los autores es que no se observaron diferencias en la incidencia de desgarros perineales en ningún grado, primero, segundo, tercero o cuarto, de trauma perineal, y solo las mujeres que tuvieron un parto vaginal anterior informaron una reducción en la incidencia de dolor a los 3 meses posteriores al parto. No se observaron diferencias en la incidencia ni de partos instrumentales, ni de satisfacción sexual, ni de incontinencia de orina, ni de fecas, ni de heces, ni de gases, para las mujeres que se realizaron el masaje perineal versus las que no se dan masajes. ¿Ya? O sea, principalmente da lo mismo. ¿Cuál fue la conclusión de los autores? Que es en general el título que se expone mucho. Es que el masaje perineal prenatal reduce la probabilidad de traumatismo perineal, principalmente episiotomías. A ver, volvamos para atrás. Ustedes saben ya a estas alturas, por el estudio del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que la episiotomía tiene una indicación concreta. La episiotomía no es rutina. La episiotomía se hace en caso de querer prevenir los desgarros grado 3, grado 4. Si volvemos atrás y vemos que no hay diferencias en la incidencia de desgarro, ni siquiera de piel y mucosa, tampoco de tercer y cuarto grado, ¿por qué se asume que se reduce la cantidad de episiotomía si matemáticamente no da esa diferencia? Y lo otro que concluyen los autores es que el informe del dolor perineal en curso es bien aceptado por las mujeres, o sea, además duele. Ojo con eso, ¿ya? Y es delicado porque finalmente la mujer asume este dolor con el fin de que tiene una esperanza de que a lo mejor con el masaje perineal se ahorra una epi o se ahorra un desgarro. Pero en el título del artículo y en las conclusiones es un poquito incongruente con lo que sale en el desglose. Bueno, hay que darle la oportunidad y de los 9 vi otro que me pareció bastante grande, que es de C. Hewson. Yo no sé muy bien cómo se lee eso, pero creo que se dice así, ¿ya? Y es lo mismo, masaje perineal antenatal para prevenir el trauma en el parto. Y aquí no lo traje traducido como para evitar una mala interpretación quizás. Pero bueno, ¿qué dicen ellos? Que no encontraron diferencia en los desgarros de primer, segundo, tercer o cuarto grado tampoco. Pero
que la disminución de la episiotomía tiene que ver un poco con lo que está pasando alrededor del mundo. No es asociado a hacer o no un masaje perineal, ¿ok? Acá abajo en la flechita también no encontraron diferencia en partos instrumentales, dispareunia, satisfacción sexual, incontinencias urinarias, fecal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué efectivamente ustedes pueden ver que una mujer en el momento de su parto tiene más elongación, tiene más flexibilidad y no necesariamente tiene que ver con haberse hecho un masaje perineal? Hay un estudio muy bonito del American Journal, ¿cierto? Que es un estudio chiquitito porque se hizo con biopsias. Biopsias de músculo tibial posterior con musculatura del piso pélvico. Y se fue tomando biopsias en el primer, segundo y tercer trimestre. ¿Y qué se vio? Que desde la semana 20 hasta el parto, la longitud muscular aumentó hasta un 37% en relación al número de sarcómeros, pero principalmente la matriz extracelular. O sea, igual se va a elongar, igual va a estar más flexible porque es parte de la naturaleza, ¿ya? Después del parto, la longitud de la fibra disminuyó rápidamente y el contenido de colágeno extracelular, esa sí se mantuvo más alta incluso a las 12 semanas postparto. Y aquí traigo el cuarto punto, porque vimos ejercicio, vimos pujo en expiración, vimos masajes perineales, y ahora el tema del parto domiciliario es por lo que queremos ver de la posición sacroflexible, ¿ya? Como ustedes vieron, este fue una corte prospectiva de 4 países muy grande, donde se evaluó el trauma perineal severo y de episiotomía que llegó al 1%, y no se encontraron asociaciones entre posiciones sacroflexibles, ¿cierto? Pero sí con menos episiotomía. Pero ojo, que una buena evaluación de lesiones perineales aumenta de un 1 a un 4 o hasta un 5%. Voy a salirme del compartir pantalla porque quiero que conversemos un poquito de este artículo. Ya, si pueden poner sus micrófonos, se los agradecería. Hola. Ya, ¿pudieron leer el artículo? Es el artículo más grande que hay de parto domiciliario. Sí. ¿Qué les llamó la atención? Lo pro parto domiciliario que era. Sí, ¿cierto? Pero que a pesar de ser países como súper desarrollados, yo pensé que la proporción de parto domiciliario iba a ser más grande. Porque al final era como alrededor del 1%. Uh-huh. La verdad es que, y lo otro es que usa muchísimas más posiciones que nosotros. La verdad es que acá es olitotomía. Sí. Entonces, Claro. y en realidad como O que sea, no se pone énfasis en otras posiciones. claro, como que llama la atención eso, es como destacable en el fondo, como el conocimiento que tienen estas pacientes de cómo puede ser el trabajo de parto, como acá llegan y asumen la posición que dice la Tamara, en cambio allá como que saben que existen distintos mecanismos y que ellas se pueden acomodar al que más les acomode, valga la redundancia. Claro. Es que igual se les da la opción, pues. Acá no se les da la opción tampoco. Y yo O sea, aquí pensé, la opción existe, ¿eh? Y está Claro, rugiendo fuerte. sí, pero en los dos lados está como la indumentaria como necesaria para tener otro tipo de parto que no sea litotomía. Claro. claro. Y que los profesionales sepamos atender el parto en otra posición también. Claro. Sí, pues no es fácil. No. Uh-huh. O sea, yo vi un parto en
era una paciente alemana en el Frique. Y Ya. ella fue un parto como de pie, pero en cuclillas, de repente en 4 apoyos, ya como un mix. Y la matrona era una matrona que estaba capacitada para eso. O sea, yo me imaginaba ahí y yo pensaba, yo no sabría cómo ponerme, o sea, no, así como en el suelo. Claro. No, sí, no es sencillo. ¿Alguien más que me quiera dar su impresión del artículo? Yo creo que todas esas posturas y esas diferencias que hacen entre parto domiciliario y parto en hospital se podrían hacer perfectamente en un hospital, donde hubiese mayor control de la unidad fetoplacentaria para la seguridad materno-fetal. Ujú. No tiene por qué ser Exactamente. caso. Y lo otro es lo de la EPI, que acá se sigue haciendo demasiada EPI innecesaria. Sí, sí, eso es un punto, pero que ha ido cambiando drásticamente, fíjense, ¿ah? Pero yo, desde la perspectiva de piso pélvico, vi otras cosas. Por ejemplo, la paciente que elige parir en domicilio es una paciente tremendamente motivada, Claro. que se preocupa, que hacen yoga, que hacen pilates, que tienen un súper manejo de la respiración, que cuidan su peso, que se alimentan bien, dejando fuera todo el contexto anatómico de Suecia, que sabemos que son 1,70 m, perines más largos, ¿cierto? Que no es la realidad que tenemos acá. Encontrar un gordito en Suecia es como, debe ser turista, debe ser chileno. Pero, claro, tienen otro estilo de vida. Y son pacientes muy motivadas que generalmente está asociado a una mala primera experiencia de parto en un hospital. Ya, listo. Entonces, además son multíparas. Entonces, en ese contexto, darle un enfoque de disminución de la episiotomía, porque es una posición sacroflexible, es delicado. Yo no lo daría como una respuesta del análisis del paper, porque son La muchos colega tuya está factores hablando de que te parto sin juegan en episiotomía. contra, ¿cierto? O a favor, en este caso, de que no haya una episiotomía. Eso se los quiero mostrar porque se los dejé como resumido. Entonces, ahí habla de... ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Ya. Entonces, hay un sesgo de la población que elige parir en domicilio. Lo que les decía yo eran la gran mayoría multíparas, y lo otro es que no hubo diferencias estadísticas entre las diferentes posiciones sacroflexibles, lo que no nos da muchas herramientas, a pesar de que es un N súper grande, de decir qué posición es mejor que la otra. Y ojo, no hay información sobre tacto rectal posterior. Y como ustedes habrán sabido, si no, tarea para estudiarlo, el tacto rectal tendría que ser indicación en todos los partos, porque es la mejor manera de evaluar un desgarro si hay grado 3 principalmente, porque claro, en el grado 4 hay una exposición de la mucosa, es un desgarro evidente, pero el grado 3 no. Recuerden que el esfínter se retrae cuando se rompe. Entonces muchas veces tenemos estos partos que se ve como un espacio amplio y dice, ya propagada, ya suturemos todo juntito nomás. Y así no funciona. El problema lo tiene después la paciente. Pero bueno, tenemos esos 4 puntos y todavía estamos acá. Todavía, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Ya? Y hay un programa multicéntrico que se evaluó para disminuir la incidencia de desgarro de esfínter anal de origen obstétrico, que es el OASIS, ¿ya? ¿Qué se trató de hacer con este programa? Denme un minutito, por favor, estoy en clase. ¿Ya? La metodología fueron 40.000 partos que se siguieron desde el 2003 al 2009. Acá está la referencia para que lo lean. Y las cohortes fueron atención de partos vaginales mayores de 32 semanas. ¿De qué se trataba este estudio? Se capacitaron a todas las matronas que tenían experiencia en la asistencia de parto y nadie en los servicios podía llegar a parto si no cumplían
con la capacitación por estas matronas, que eran dos cosas principalmente: la correcta técnica de episiotomía y una maniobra de protección perineal bien específica que vamos a ver más adelante. De la correcta técnica de episiotomía, yo me imagino que ustedes la han analizado, que es de la horquilla a 1 centímetro hacia lateral. De ahí lo ideal es que sea en la zona segura, entre 40 y 60 grados, ¿cierto?, del rafe anovulvar, y que sea solo con el criterio de prevención de desgarros grado 3, grado 4. Si ustedes creen que el desgarro va a ser menor, es mejor que tenga el desgarro. ¿Ok? Bueno, la maniobra la parte difícil, ¿sabes cuánto? de intervención, hay ruido como de fondo, no sé si lo escuchan ustedes. ¿Ya? La técnica de intervención consiste en favorecer una bajada lenta de la cabeza. Tiene que haber una protección perineal con la otra mano e idealmente una instrucción específica de que la madre no puje, que esa guagüita vaya saliendo sola. La deflexión de la cabeza tiene que ser con asistencia, ¿ya? Y acá viene la parte diferente, que hay un apoyo del hombro posterior desde el rafe anovulvar. Y bueno, una correcta técnica de episiotomía si es necesario. Ya. De estos 4 hospitales que juntaron estas 40.000 mujeres, se redujo el oasis de un 5% a un 1,73%. O sea, estadísticamente muy significativa la maniobra. Y en el hospital donde se inventó esto, se redujo del 4 al 1,9 y siguen con esta buena intervención, ¿ya? ¿Cuál es uno de los puntos importantes? La forma de la protección del periné. Esto ustedes lo pueden encontrar de la doctora Catherine Laine, se escribe, que es que el dedo pulgar y el índice se afirman en la horquilla vulvar fuertemente, haciendo que, ¿ustedes pueden ver el cursor o no? ¿Que estoy moviendo yo? Sí. Sí, ya. Haciendo que esta zona de la horquilla no se desgarre tanto. Y ahora, ojo, porque en general todos asistimos partos con la mano completamente extendida y con la otra favorecemos que la deflexión no sea brusca. Pero acá lo que tenemos es que los otros 3 dedos se doblan y esos dedos van a apoyarse en el rafe anovulvar. ¿Para qué? Para que cuando salga la cabeza, desde ahí empujamos el hombro posterior hacia arriba. Porque si volvemos al primer año de la beca, el diámetro biacromial es mucho mayor que el de la cabeza, si finalmente es el hombro el que pasa a desgarrar. Y cuando asistimos el parto, como con la técnica clásica de bajar la cabeza y subir al niño cuando está saliendo, es el hombro posterior el que pasa a desgarrar. Entonces yo les traje un videito para que vean la técnica. Entonces, recuerden, una mano va arriba, favoreciendo una deflexión suave. Y esta es la mano importante, porque ahí se apoyan, pero se apoyan fuertemente. No es un tema de apoyar la compresa para no ensuciar mis guantes. La idea, pueden usar compresa o no, pero el fin es que no se resbalen los dedos de ahí. Ustedes pellizcan fuertemente esa zona, ideal, sobre todo los que tienen los dedos más largos, un poquito más abajo de la mitad, ¿cierto? Y los otros deditos van doblados. Behind the anus, on the posterior perineum. Okay, continue. Stop. And then do the... ¿Se fijan que los dedos de ahí no se mueven? He doesn't push. Okay, a little bit, push a little bit. This way. Don't unhold. Ahí la mano no se saca, porque normalmente lo que uno hace es
ayudar en la rotación externa de la cabeza That's right. a apoyar los hombros y sacar el niño hacia arriba. Bueno, acá el niño rota un poco más solito, pero miren la mano que está abajo, que no se mueva. Esa es la mano importante. Against the deltoid muscle here. So just now pushing it like this. Okay, it's really pushing against. And that's it. Okay. Vamos a dejar de compartir un ratito, como para reforzar de nuevo. La mano que ustedes ponen en la horquilla, estos dedos no se mueven, quedan firmes en la horquilla. Y estos tres se van a apoyar en el ráfano vulvar. Sale la cabeza, ustedes apoyan con la otra mano una deflexión suave y empujan, sin sacar la mano, el hombro posterior, ¿ya? Una vez que el hombro posterior está afuera, tomamos al niño y sacamos el resto del cuerpo. Es súper rápido. Ahora, yo aprendí así esta técnica hace varios años ya, se la he compartido en cursos de capacitación a hartas matronas, a hartos gines, y ha bajado importantemente el número de oasis. Pero ha aparecido una variante, porque yo lo hago con la mano dominante. Pero he visto algunos ginecólogos que me han comentado que ellos lo hacen al revés, que la mano menos dominante la dejan abajo porque no se mueve, y la dominante le da más seguridad para firmar al niño. ¿Ya? Vayan intentándolo, vayan evaluándolo, con calma, traten de partir con pacientes multíparas, ¿ya? Porque uno tiende a firmar así y después deja caer la compresa, rota, apoya el hombro y saca primero el anterior. Es casi mecánico y es una cosa rápida. Entonces, concientizarse un poco que sacamos primero el posterior empujándolo desde abajo, desde el ráfano vulvar. Y como les decía, hay hartos estudios, todas las pacientes, además de evaluación posterior por tacto rectal, fueron evaluadas con endosonografías transanales, porque muchas veces en el tacto no es tan evidente el desgarro del esfínter, pero sí en la endosonografía, ¿ya? ¿Quieren ver de nuevo el video? Ya. Sí, mejor. Yo tengo una consulta. Claro. Me ha pasado con varias matronas cuando miro los partos que atienden, o general los superviso, es el momento en que empiezan a hacer la protección perineal, porque me ha pasado que muchas esperan que esté 3/4 de la cabeza afuera coronando para recién proteger periné. ¿En qué momento empieza? ¿Cuando está recién asomando? ¿O en qué momento sería como el ideal? Porque ese ha sido un tema como que hemos conversado harto y que he visto diferentes variantes de cómo se protege el periné. Uh-huh. Sí, tiene que ser antes, tiene que ser cuando la cabeza esté asomando, y la finalidad de la compresa, más que no contaminar el guante, es que tus dedos no se muevan de ahí, te da una superficie un poquito más áspera, ¿ya? Ahora, esto está recién cambiando, hay que tener paciencia, la labor de ustedes es fundamental en ir traspasando estas cosas, porque incluso yo no soy tan antigua como matrona, pero en mi época, por ejemplo, hacíamos episiotomías rutinarias a todas las pacientes. Daba lo mismo que fuera multípara de 5. Si no le hacíamos la episiotomía, nos llegaba un cachuchazo, porque finalmente era con el criterio de prevenir el daño perineal a la paciente, y eso era lo que se creía. Ha ido variando de forma importante, y finalmente uno aprende de esto como un oficio, aprendemos del que tiene más experiencia, del que nos ha podido ir enseñando un poco más, y eso se agradece. Pero también hay que tener la mirada crítica de qué cosas podemos ir cambiando levemente para ir mejorando la calidad de la atención. La protección se hace antes, cuando está asomando la cabeza, y lo ideal es que esa mano no se mueva y sea una mano firme que impida que se estire mucho la horquilla vulvar. ¿Ya? Pongo de nuevo el video. Tengo una pregunta antes. Dígame, Sebastián. Me ha pasado cuando he estado protegiendo periné, que si me apoyo demasiado en la zona posterior,
después tengo desgarros anteriores, que yo sé que son, entre comillas, menos complejos en términos de que no involucran el recto, ¿no? Sí. Sin embargo, algunos son complejos, llegan a clítoris, sangran bastante, en fin. Entonces, puesto en la balanza, pareciera ser menos complejo el anterior que el posterior. Yo como que he llegado a la conclusión de que hay que exagerar ambos movimientos, o sea, mucho para arriba, mucho para abajo, para proteger tanto uno como otro, dado que los hombros no salen los dos juntos, sino que salen uno primero y el otro después. Pero de lo que tú cuentas, pareciera que hay que dejar salir primero el hombro posterior, entonces. Sí. Qué Sí, raro. efectivamente. Mira, sí, es raro porque uno tiene que hacer todo el cambio de switch. Es diferente. Y Pero para la retención de hombro, o sea, ¿no se retienen más los hombros? no, mira, a veces se impacta un poquito el hombro anterior, pero le hace presión suprapúbica y ahí logra salir. Y como ya va a haber salido el posterior, el diámetro igual es menor. Porque sí nos ha tocado eso. Ahora, lo que tú comenzaste preguntando como la diferencia entre el desgarro en la parte anterior del perineo y en la posterior, el del posterior es peor. Y el del perineo anterior, claro, sangran mucho más, evidentemente, y sangran harto a veces, pero normalmente son superficiales y esos tú los afrontas con una sutura 00, con harto cuidado y andan súper bien, ¿ya? Nadie nos ha dicho hasta el día de hoy, que ya llevamos hartos años de capacitación con el equipo que hacemos esto, que son otros 2 gines de piso pélvico, que hayan tenido grandes desgarros en las caras anteriores. Ahora, si tú tienes un niño que es grande y que puede hacer una retención de hombros, bueno, ahí la prioridad es sacarlo nomás. O sea, no lo ponemos en la balanza y después repararemos recto, esfínter, lo que sea necesario, pero no lo ponemos, no nos ponemos creativos en tratar de hacer más maniobras o disminuir al máximo una episiotomía o un desgarro. Ahí la prioridad es sacar al niño, que no haga una retención y después repararemos lo que haya que reparar nomás. ¿Ya? Esa es la diferencia con los ginecólogos, los matrones y otras profesiones que se dedican al piso pélvico. Así es que eso. ¿Alguna otra consulta antes de que repitamos el videíto? ¿No? Ya, pongámoslo de nuevo entonces. Paciencia, paciencia, porfa. Sí, yo tengo una duda mientras se carga el video, si Dime. entendí bien la forma en la cual se extrae primero el hombro posterior es hacer la rotación y con la misma mano Empujas desde abajo. que se está haciendo la protección, digamos, perineal, se empuja desde abajo, ¿sí? Exactamente. Ya. Con esa mano empujas desde abajo y con la otra afirmas, terminas la rotación externa de la cabeza, lo sacas y ya después puedes sacar la mano y sacas el resto del cuerpo. Ya, me voy a fijar bien ahora en la repetición. Sí, y véanlo ustedes también cómo les sale más fácil, porque para mí es más fácil con la mano dominante, pero los gines que trabajan conmigo prefieren dejar la mano dominante libre, favoreciendo la deflexión suave de la cabeza y sienten que tienen mejor agarre, ¿ya? Así que eso vayan evaluándolo, pero lo importante es que la mano de abajo no se saca. ¿Ahí está? ¿La ven? Ay, ya, ahí sí. So, from stereophotogrammetry, what I calculated when I wanted to know whether I am able to hold this, that
I put the fingers on when this is 8 and this is 4 centimeters. Then I put these two fingers 12 centimeters apart. You might do 11 because of shorter fingers, I don't know, might happen, and squeeze it to 10. And I am 2 centimeters anteriorly of the foreshead, and I do not move this way. I stay here. Stop. I will use this hand only to slow down the passage, to control the passage. The bended middle finger is here, behind the anus, on the posterior perineum. Okay, continue, 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 continue. Stop, and then do the middle finger. I do this. Do you see this? He doesn't push. Okay, a little bit push, a little bit. This way. Yeah. Don't unhold the hand from the perineum because you need it for the protection of the posterior shoulder. Ya, esa parte se ayuda, pero se supone que el niño tiene la capacidad de hacerlo solo también. Stop. I will just adjust it. And you need this finger to push it against the deltoid muscle here. So, just now pushing it like this. Okay? It's really pushing against. And that's it. Okay? Ya. Bueno, el uso de compresas tibias, como el sexto punto que íbamos a evaluar de las dudas que hay con el... Sí, dime. ¿Y qué pasa si tiene una circular o doble circular irreductible y yo tengo expuesta la parte posterior del cuello? Bueno, hay que tratar de reducirla por el hombro. Como sea, ya. Sí, como sea. Y bueno, ahí la prioridad es la circular. También la guagua, sí. Claro. No, en ese sentido, felizmente ustedes son de tercero y como han atendido varios partos pueden darse cuenta de esos detalles, pero ahí la prioridad es el niño. Okay. Ahí hay que soltar todo nomás, agarrar pinza, tijera y sería. Bueno, en el uso de compresas tibias se sabe que tiene un beneficio. Lo ideal es comenzar a aplicarlas en la segunda etapa del parto, poner mucha atención en las pacientes que están con anestesia, por motivo lógico, no vamos a entrar en detalles, ¿cierto? Y tiene una mayor protección cuando después quedó un perineo intacto, el uso de compresas tuvo mejor resolución, y disminuye también los desgarros de tercer y cuarto grado. ¿Cuáles son las consideraciones mínimas que nosotros tenemos que tener? Primero, focalizarse en los grupos de riesgo. ¿A qué me refiero? Es fundamental conocer nuestras pacientes. Si tenemos una paciente que ha estado sentada muchas horas, que tiene su periné con edema, que lleva más de 1 hora completa, una guagua grande, si ha tenido muchos tactos vaginales, ojo, esa paciente lo más probable es que vaya a ser un desgarro grande. Pero también tenemos que evaluar la necesidad real de episiotomía. Se siguen haciendo muchas más episiotomías de las necesarias, ¿ya? Tenemos que utilizar técnicas de asistencia al parto que sean seguras. Rutinizar el tacto rectal posparto, porque es la mejor medida que nosotros tenemos para evaluar muy conscientemente de si hubo o no un desgarro grado 3 y grado 4. ¿Ya? Hay evidencia, uno ve que la rehabilitación de piso pélvico en el posparto es mejor que el placebo o que no hacer nada. Ahora, ¿qué encontramos en la literatura y qué es importante cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de un artículo? Porque no basta solo con leerlo y mencionarlo. Hay que fijarse que en la literatura tenemos diferentes definiciones de disfunciones. Hay una inaplicabilidad de estudios casos controles, o sea, yo no puedo decir todas las pacientes que lleguen de parto al frique en septiembre van con EPI y todas estas van sin EPI, porque no se pueden hacer éticamente ese tipo de estudios. Múltiples variables influyen en los resultados y las disfunciones pueden aparecer muy tardíamente, principalmente cuando cesa el efecto protector de los estrógenos. Ahí debutan muchas patologías de piso pélvico. Y bueno, que los resultados son operador dependientes.
Si no es lo mismo atender un parto con un ginecólogo que lleva 20, 30 años asistiendo parto, que ha pasado muchas cosas por alguien que está partiendo. Si ustedes se fijan en las fichas clínicas, todos los factores de riesgo van en circulito. Y ser estudiante es un factor de riesgo para la asistencia del parto. Bueno, ¿qué pasa con la incontinencia de gases y heces? ¿Ya? Es mucho más frecuente de lo que se creía. Acá tenemos un tema de tabú. Si ya a las pacientes les cuesta hablar de incontinencia urinaria, imagínense de incontinencia fecal, estamos hablando de mujeres jóvenes en edad fértil, y la frecuencia de incontinencia en primíparas está descrita de un 2 a un 6%, y después de una laceración perineal grave, la tasa de incontinencia anal puede ir casi del 20 al 60%. Imagínense, y muchas de ellas pasan desapercibidas. Entonces, para ir resumiendo, hay cosas que podemos hacer preconcepcionalmente, que son los hábitos alimenticios, las medidas de higiene perineal o cultura de la micción, que no suba tanto de peso la paciente, manejo patologías concomitantes, sí ejercicios generales, sí ejercicios de piso pélvico, sí sirven, técnicas adecuadas de asistencia al parto y una prevención y un diagnóstico precoz de oasis. Mientras más precoz es el diagnóstico de desgarro de esfínter anal, es mucho mejor el pronóstico en relación a la continencia de la paciente. Ahora, yo les quería compartir esto, que es un estudio que estoy haciendo con el equipo de la universidad, que fue una encuesta que lanzamos el año pasado exclusivamente para ginecólogos y matrones ya titulados, ¿ya? Todavía estamos en proceso de traducción, así que no está publicada, pero quería compartirles un poco los resultados porque son bien interesantes. Nos contestaron 200 personas, titulados médicos y matronas, solo que trabajaban en unidades de parto. El 42% era médico, el otro porcentaje evidentemente era matrones. ¿Qué cosas salieron interesantes de acá? En esta encuesta nosotros teníamos el foco puesto en la episiotomía y el desgarro de esfínter anal. Queríamos saber si lograban discriminar bien en qué pacientes se puede aplicar una episiotomía. Hicimos preguntas frías de conocimiento de cuándo es un desgarro, por ejemplo, 3B, si sabían o no sabían, qué usaban para suturar, vimos hartas cosas. Dentro de las preguntas que se hicieron, quisimos saber la cantidad de partos asistidos en 12 meses. Y fíjense que hay un porcentaje importante de médicos o matrones que atienden más de 500 partos al año, ¿ya? Casi entre 1 y 2 por día, ¿ya? Y otro número importante, entre 200 y 500 partos al año. Un porcentaje no menor tenía menos de 20 partos al año, que casi un cuarto de la muestra. Teniendo en consideración eso, nosotros quisimos saber, en caso de tener dudas sobre la propagación de una episiotomía o desgarro que pudiese comprometer el esfínter anal, o sea, no hay certeza de eso todavía, ¿a quién recurre en primera instancia? Y la mayoría de las personas, que yo creo que esto tiene relación principalmente con las matronas más que con los ginecólogos, recurren a los residentes de ginecología y obstetricia en la mitad de los casos. Entonces, es una súper responsabilidad la que ustedes tienen, porque antes de llamar a los jefes de turno, siempre van a llamar a los becados. Los becados tienen una responsabilidad enorme en un buen diagnóstico y en una buena reparación del esfínter y en tener el criterio suficiente como para decir, ¿sabes qué? Sí, yo creo que es un desgarro grado 3. Si no tengo certeza de cómo suturar esto, voy a llamar a alguien que tenga más experiencia, ¿ya? Un pequeño porcentaje pide ayuda con matrones de mayor experiencia y otro porcentaje al R1 o jefe de turno. Entonces, es importante que ustedes consideren eso. Ahora, ¿qué vimos? También evaluamos
las condiciones en que se realizaría una episiotomía. Como les decía, vimos, por ejemplo, ¿usted hace una episiotomía en varices vulvares? Sí, no. ¿Hace una episiotomía en genitales muy edematosos? Sí, no. Hicimos hartas preguntas y pudimos analizar aquellas indicaciones en que la episiotomía sería recomendable versus en aquellas que no, como las varices vulvares, por ejemplo, no tiene indicación de epi, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que aquellas personas que atienden menos de 100 partos al año tendían a hacer una mala indicación de episiotomía, con un test chi cuadrado que era estadísticamente significativo. Entonces también es interesante que ustedes vean que las personas que atienden más partos, era como esperable, tienen mejor manejo, pero también saben cuándo hacer una episiotomía de mejor manera. Era como lógico, pero mientras no esté analizado, como que no existe, está ahí en el aire. ¿Ya? Entonces, ojo, porque hacer un buen diagnóstico no tiene que ser signo de culpabilidad. No pueden sentirse mal por encontrar un desgarro grado 3, grado 4, sí de ocultarlo. Y acá hay un tema bien delicado que cuando empezamos a atender partos con otro enfoque, cuando vamos a buscar la lesión, probablemente encontremos más que aquellas personas que no se dedican a buscarlo. Y significa que estamos haciendo mejor la pega. No que se nos están desgarrando más pacientes, si las pacientes se van a desgarrar igual. Es estadística, o sea, no sé cuántos partos tienen en el Frique al año, más o menos. Como 3. ¿Como 2000? 2000, es harto. 2.500, 1.700 al año. Supongamos que tienen un 4% de desgarro de esfínter anal, suponiendo que les hacen tacto rectal a todas las pacientes. El 4% de 2000, ¿cuánto es? Ustedes probablemente sean mejores matemáticos que yo. A ver, el 1% son 20. ¿Serían 80? 80 al año, considerando tacto rectal en todas las pacientes. Yo no sé si tienen tanto diagnóstico de desgarros grado 3, grado 4. La verdad, menos de 10 al año. Yo, porque me toca controlarlos después en policlínico, o nos enteramos siempre porque las derivan a piso pélvico, menos de 10 al año. O sea, tienen un subdiagnóstico que es el mismo que tenemos en todo Chile, ¿eh? Es el mismo. El tema es que muchas veces la paciente refiere esto ni siquiera cuando va al primer control al consultorio. Es ya después cuando va al primer control de anticonceptivos, después del mes, a los 3 meses, cuando ya ve que esto no se le pasa, lo refiere, y ahí ya, ¿cuánto más podemos hacer a esas alturas? Entonces, ojo con las pacientes que tuvieron guaguas grandes, que tuvieron presentaciones posteriores persistentes, que puede haber una epi o un desgarro propagado. Ojo con esas pacientes, veamos cómo está la continencia en el puerperio, antes de darla de alta. Recuerden siempre el tacto rectal en todas las pacientes. Y recuerden que si bien hay algunas medidas descritas como de prevención del daño del piso pélvico, no todas son efectivas, muchas son moda, pero algunas son modas, pero no son dañinas, porque no implican un problema mayor para la paciente, pero aquí lo fundamental es qué hacemos en el momento del parto. Y al día de hoy lo que hay es una protección perineal con un tacto rectal posterior para hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No. Estaba mi correo en la última diapo. No sé si por acá hay un chat, también se los puedo poner por último. Si, bueno, igual la Melissa lo tiene. Ahí va. Cristelfac con TH, por si tienen cualquier duda, por si quieren algo de bibliografía complementaria. Yo trabajo con 2 ginecólogos y normalmente cuando hacemos estas capacitaciones de sutura,
y de protección perineal vamos con un fantoma, los hacemos practicar y todo eso. Bueno, lamentablemente por un tema pandémico esto está lejos de poder realizarse, pero ojalá en algún momento se pudiera reactivar esto. Yo no sé si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia. Chicos, ¿preguntas? Que este paso se hiciera en primero, sería el ideal. Hemos estado tratando de que sea así, pero no. La verdad es que yo creo que todos los que estamos acá atendimos más de 100 partos en primer año, y después uno atiende cada vez menos, o los más complicados. Sí. Entonces creo que sería mejor hacerlo antes. Y uno se da cuenta y dijo, oh, todas las cosas que hice mal, o qué cosas se me pasaron. Miles. O sea, a 6 meses de salir de la beca. Pero bueno, nunca es tarde, pero... No, pero si a todos nos pasó, imagínate, yo era matrona de parto de un hospital grande en Santiago, del Padre Hurtado. Bueno, la vida me llevó a hacer esto de especialidad de pisopel, el amor, pues si no uno no se manda a cambiar a otro país, si no es por amor o trabajo, la verdad es que no. Y me fui por amor, hice esta especialidad, volví, seguí actualizándome, iba a los congresos todos los años, y cuando me di cuenta la cantidad de embarradas que tengo que haber mandado en mi vida de matrona de parto de un hospital grande, quizás cuántas pacientes quedaron incontinentes sin diagnóstico, porque aunque sea incontinencia ya la más leve, la de gases, pucha, se podría haber evitado o se podría haber hecho el diagnóstico. Pero finalmente todos aprendemos de personas que vienen repitiendo lo que aprendieron de antes y de antes y de antes, y nada, agradecer la posibilidad de que está la investigación, de que podemos hacer un cambio de switch. No crean para nada, yo no soy amiga ni por ni una posibilidad del parto domiciliario. No, o sea, absolutamente en contra. El artículo que yo les mandé era que lo leyeran con el fin de que analizaran que muchas veces las cosas se presentan como fabulosas, y aquí dejamos absolutamente fuera todo el tema del bienestar fetal, porque claro, es re fácil tener bajas tasas de cesárea con esos sistemas, si finalmente la paciente que está complicada o lleva 8 horas completas, la van a derivar al hospital. No están considerados los forceps, nada de eso. Entonces, como de postura personal, partos domiciliarios, para nada, por el tema del riesgo de mortalidad materna y neonatal finalmente. Pero sí creo que las posturas con sacro flexible podrían dar un poquito de milímetros más de posibilidad de que pudiera salir más rápido el niño, también por un efecto de la gravedad, pero siempre que fuera en el contexto intrahospitalario. Porque independiente que las pacientes sean de bajo riesgo, están los accidentes. ¿Qué hacemos con un desprendimiento si estamos en la casa? O sea, a mí me gustaría escuchar eso de repente cuando hacen estos seminarios de parto domiciliario y todo, lo muestran como todo tan lindo, tan mágico, tan empoderado, tan mamíferas y no sé, pero nadie habla de las complicaciones, de los desgarros de esfínter anal. ¿Qué hacemos con esas pacientes que muchas veces tienen horas y horas completas? ¿Ya? Entonces, es delicado. Y ustedes como gines, y yo por mi lado de las matronas, también tenemos que ser, eso es parte de la honestidad que nosotros tenemos que tener con las pacientes, hablarles también de los riesgos. Además que cada vez hay más pacientes que quieren partos vaginales, y está bien, bueno, pero también existe un riesgo, así como está el consentimiento para la anestesia, también debiéramos hablar con las pacientes del riesgo de desgarro, si la paciente no quiere episiotomía. Ustedes ya después más grandes van a empezar a tener sus pacientes privadas, y es súper importante que hablemos con las pacientes con la verdad, no tratando de ocultar muchas veces estos diagnósticos. No es raro que en los hospitales minimicen los desgarros grandes para que no salgan en la estadística. Sí. Y también por el que dirán, porque van a decir, ay, pero de nuevo la doctorcita se le desgarró una paciente. Bueno, es que la doctorcita está haciendo bien la pega, está haciendo el diagnóstico.
¿cierto? Eso. Hay que hablar entonces, a ver si pudiéramos hacer antes esta clasecita. Sí, vamos a organizarlo con el departamento si se puede hacer, y ojalá que ya sin contexto de pandemia poder hacer la capacitación vivo, que eso es súper importante, súper importante. Y muchas gracias, agradecerte, Cristel, por esta clase, estuvo muy buena y yo creo que los chiquillos aprendieron harto, o sea, todos aprendimos, porque todos seguimos atendiendo partos, y es bueno tener este feedback sobre la evidencia y lo que estamos usando. Yo les agradezco la atención, les agradezco la participación, y bueno, nada, pues, a seguir asistiendo partos felices. Tenemos la posibilidad de acompañar a las mujeres en el periodo más importante de su vida, o de la gran mayoría de ellas. No, para muchas no es el momento más importante, pero sí entre los más importantes de la vida, y agradecer la humildad con que tomaron esto, porque no es fácil para una matrona pararse delante de médicos que tienen formación mucho más larga, por lo menos en el pregrado que nosotros, que manejan la patología mucho mejor que las matronas, y que me hayan escuchado con tanto respeto. Así que agradecerles a ustedes también su participación, sus comentarios, sus críticas. Así que caritas felices, como les digo a los alumnos, para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, nos vemos por ahí en la vida. Chao. Tenemos que organizar